Bueno, buenas noches a todos y a todas. Es un honor para mí presentarles al doctor André Oliva. El doctor André Oliva es astrofísico teórico y computacional, cuya investigación se centra en la formación estelar, particularmente en estrellas masivas y fenómenos asociados como los discos de acreción, los vientos magnetohidrodinámicos y la fragmentación gravitacional, y sus contribuciones destacan por la combinación de simulaciones numéricas tridimensionales de alta resolución con observaciones astrofísicas. Oliva ha modelado en detalle los discos y flujos magnetizados alrededor de protoestrellas masivas, uniendo la teoría magnetodinámica con observaciones interferométricas y ha abordado de igual manera etapas iniciales, podríamos llamar problemas relativistas, como el trazado de rayos alrededor de estrellas de neutrones en rotación rápida y la visualización de geodésicas nulas en espacios con dipolos masivos. El día de hoy, el doctor Oliva nos hablará sobre simulaciones computacionales en astrofísica. Entonces, sin más, le doy el pase a André. Espero que déjame para dejar de compartir y que puedas compartir tu presentación. André, por aquello no se te escucha. Ahora sí, Ahora sí. necesitaba permisos para activar el audio. Ok, les pido disculpas pues, por el retraso ahí. Y entonces quería hablarles sobre simulaciones computacionales para modelado de discos de acreción y chorros de origen magnético durante formación de estrellas masivas. Esta, esta charla va a contener, de hecho, varios tipos de simulaciones y varios tipos de trabajos que he ido desarrollando. No contendrá la parte de estrellas de neutrones, pero sí la parte de cómo es que se hace con simulaciones magnetodinámicas en este contexto de formación estelar. Entonces, para darles un ejemplo de las muchas aplicaciones y comparaciones con observaciones. Primero quería presentarme un poco. También les pido perdón que muchas de estas diapositivas están escritas en inglés, pero voy a describirles de todas formas en español eh, todo el contenido. Yo estudié mi bachillerato en física y mi maestría en física en la Universidad de Costa Rica e hice mi doctorado en la Universidad de Tübingen en Alemania y además hice postdoctorados en la Universidad de Ginebra en Suiza y la Universidad de Duisburg-Essen en Alemania. Y tengo también colaboraciones que están activas con institutos en Francia y en Italia. Entonces, quería hablarles un poco sobre cómo funciona formación estelar en general. Cuando uno habla de este tema de formación estelar, resulta que se cubren muchísimas escalas. O sea, uno habla de cómo se forman las estrellas, pero dentro de la comunidad hay muchísimas personas que hacen formación estelar desde varios puntos de vista, desde varias escalas. Entonces, está, por ejemplo, la formación de las estrellas mismas, sería lo que pasa dentro de la estrella mientras se está formando. Esa es una comunidad la que hace ese tipo de simulaciones. Otras, cómo el material llega hasta donde está la estrella en formación, que es lo que les voy a presentar ahora. Otras personas simulan más bien cómo el material llega a esos ambientes. Las estrellas se forman a partir del colapso de nubes moleculares. Entonces hay gente que estudia esas nubes moleculares y hay otras personas que estudian formación estelar hasta incluso la galaxia. Entonces, quería hablarles un poco sobre esos tamaños que ven allí en la diapositiva. Un radio solar es el radio del Sol, más o menos, es la primera de esas escalas, ¿verdad? De esa voy a hablar un poquito ahora, pero no mucho. Luego está
el otro tamaño típico, 1000 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia entre la Tierra y el Sol. Entonces pueden imaginarse 1000 unidades astronómicas para el caso de formación estelar. Es una distancia muy, muy grande, pero muy pequeña en comparación con el resto de escalas que son importantes para este problema. Las nubes moleculares tienen tamaños típicos de 1 o 10 parsecs. Para ponerlos en contexto, un parsec, más bien, sí, 0,1 parsec son 20.000 unidades astronómicas. Un parsec entonces serían 200.000 unidades astronómicas, más o menos. Corresponde más o menos a un parsec, más o menos a 3 años luz, o sea, 3 veces la distancia que recorre la luz en un año. Y una galaxia, entonces son 10 kiloparsecs, 10.000 parsecs más o menos. Esas son las escalas típicas. Entonces, voy a poner durante esa presentación una escala ahí que se mueve, para que uno no se pierda, porque incluso los que estamos metidos en esto usualmente nos perdemos. Esta es una simulación que no hice yo, pero para ilustrar cómo también con simulaciones uno puede ver lo que ocurre con las nubes moleculares. Esta la hizo un colega mío en el tiempo que estuve en Heidelberg haciendo también una estancia postdoctoral corta. Y entonces uno puede ver que el gas, a medida que va colapsando, que va esos fragmentos y cómo se ven cuando uno se acerca cada vez más a ellos. Entonces, esto es una imagen que muestra más o menos cómo es nuestra idea de qué es lo que está pasando durante el proceso de formación estelar. Esto es una nube molecular típica que ustedes pueden ver allí. Ven que está fragmentada, tiene esas estructuras alargadas que se llaman filamentos y tiene esos tamaños típicos como ese de 5 parsecs allí. Y entonces, si uno se acerca a algún lado ahí en esa nube, ve que hay algunos fragmentos a lo largo de esos filamentos. Y entonces, esos son los que llamamos en inglés cores, o en español uno podría llamarle núcleos densos de nubes moleculares. Entonces, un tamaño típico de esos núcleos es 0,2 parsecs. De nuevo, eso sería como 40.000 veces la distancia entre el Sol y la Tierra. Y ese es también entonces el punto de partida de las simulaciones mías. Uno puede modelar uno de esos fragmentos o núcleos densos de las nubes moleculares. Y si uno se acerca mucho, 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 ahora lo vamos a hacer, ve que hay discos y hay chorros que salen de donde se está formando la estrella. Yo no puedo mover aquí el mouse, pero esas letras que dicen YSO, eso es donde se está formando la estrella allí. Y algo que pasa en particular, porque yo estoy modelando estrellas masivas, porque ese es el objetivo más importante de mi trabajo, es porque las estrellas masivas viven vidas muy cortas. Y bueno, cuando me refiero a estrellas masivas, se trata de estrellas que sean al menos 8 veces más masivas que el Sol, nuestro Sol. Y estas estrellas viven vidas muy intensas, muy cortas, y explotan eventualmente como supernovas y forman eventualmente estrellas de neutrones y agujeros negros. Además, en el proceso hacen, inyectan energía y cantidad de movimiento a los alrededores del sitio de formación estelar. Entonces, a diferencia de las estrellas como el Sol, que consideramos nosotros de baja masa, las estrellas masivas tienen un impacto muy grande en sus alrededores. E incluso cuando se combinan los efectos de varias de esas estrellas, puede ser en toda la galaxia, que es algo en investigación activa. Entonces voy a darles un recorrido por varias de estas simulaciones para que se tengan una idea de qué es lo que las herramientas computacionales nos pueden eh,
ayudar a entender, a resolver. Y el primero de estos simulaciones que quería mostrarles es esta, que se trata de simular un disco de acreción. Ahorita explico qué es y cómo ese disco de acreción se fragmenta, es decir, cómo puede dar origen a estrellas individuales. O sea, no solamente es la nube molecular la que se puede fragmentar, sino también incluso el mismo disco de acreción a escalas más pequeñas puede ocurrir exactamente el mismo proceso. Entonces, para mostrar qué es lo que hacen las simulaciones que hago, imagínense por un momento uno de esos grumos o núcleos densos de una nube molecular y se modela de una forma muy idealizada, que es la que tienen ahí en esa figura. Y a medida que avanza el tiempo en la simulación, eh, este, em, uno obtiene un disco de acreción y obtiene esos fragmentos. Si no mal recuerdo, para el público que tengo acá, tal vez sería útil definir qué es una simulación en este caso. Una simulación es resolver las ecuaciones que describen el sistema que uno está intentando modelar, pero de forma numérica con computadoras. Entonces, en este caso, las ecuaciones que queremos resolver son las ecuaciones de hidrodinámica, es decir, cómo se mueve el gas que forma el disco de acreción, las de autogravedad, que significa cómo actúa la fuerza de gravitación. La fuerza de gravitación actúa en cada parte del disco y cada parte de donde se está haciendo la simulación con cualquier otra parte. Entonces, eso es un efecto bastante complicado, bastante complejo el que nos da. Y además, cada vez que uno tiene gas que se contrae, como en el caso de formación estelar, también se calienta. Entonces hay que modelar todo eso, la termodinámica. Además, cuando ya la estrella se empieza a formar, empieza a calentar los alrededores. Entonces de eso se trata todo ese montón de ecuaciones que hay que resolver y se hacen por medio de los códigos, que es esos cajitas de color celeste que tienen ahí. Uno se llama Pluto, otro se llama Haumea y el otro se llama Makemake. Entonces, quiero mostrarles cómo se ve esa simulación. Aquí en esta imagen pueden ver un disco, ese disco de acreción. Ya una vez, la simulación empieza desde desde la formación del disco, pero aquí ya avancé un poquitillo, y entonces es para que ustedes vean cómo evoluciona ese disco de acreción. Entonces desarrolla, como van viendo ahora en el video, brazos espirales y desarrolla esos puntillos que tienen números ahí, que son posibles estrellas compañeras. La estrella principal es la que se está formando en el centro de la simulación, que es un círculo blanco ahí. Realmente nunca podemos ver en esta simulación exactamente la formación de la estrella. Es una simulación del material alrededor de esa estrella, pero sí que podemos ver las posibles compañeras. E igual ahí adentro, aunque no veamos exactamente cómo se forma la estrella, sí podemos ver en el resto del disco de acreción los efectos que esa estrella tiene en la materia que la rodea. Entonces, parte de este proyecto era ver cómo se forman esas estrellas compañeras. Y en este otro video pueden ver un corte vertical del disco de acreción y ver cómo allí, por ejemplo, se va colapsando el material y ven cómo el material se vuelve de un color más blanco. Esos colores del fondo son la densidad del material. Entre más claro el color, es más denso. Entonces, ese material de ahí eventualmente va a formar una estrella y de eso se trataba el trabajo. El trabajo, de hecho, también em, va siguiendo a cada una de esas compañeras y les va siguiendo la pista, por ejemplo, a las propiedades de ellas, por ejemplo, a la temperatura del centro de esa estrella y eso es esa protoestrella. Y eso es importante porque cuando empieza a subir mucho la temperatura, pasa algo con la química del material, que es que todo este material está compuesto principalmente de gas hidrógeno diatómico, o sea, H2. Y en algún momento la temperatura es tal que rompe el enlace químico, se llama disociación de hidrógeno, ese efecto,
Y entonces ya uno puede estar, cuando ya alcanzó eso, ese punto, ese fragmento, entonces uno puede ya estar bastante más seguro de que eso se va a seguir desarrollando, lleva el buen camino para desarrollarse una estrella compañera. Entonces, uno puede clasificar cuántas de esas estrellas tienen las mejores probabilidades de sobrevivir. Y en este caso, con este trabajo, vimos que alrededor de unas 4 o 6 por ahí son las que sobreviven en estas simulaciones. Y eso es más o menos lo que se observa en la vida real de estrellas compañeras que están muy cercanas a una estrella masiva. Igual esto está en investigación activa, pero eso es más o menos lo que predice nuestro modelo. Ok, entonces... Ahora les puedo enseñar otro de esos proyectos. Este es otro de los proyectos que hice durante el doctorado y se trata de estudiar chorros protoestelares. Ahorita muestro exactamente qué es, pero esto se ha convertido más o menos en mi tema principal, entonces le dedico la mayor parte del tiempo, ya también descontando un poco el haber empezado un toque tarde. Entonces, estas diapositivas me gustan mucho porque ilustran todo el proceso de formación estelar y muchas escalas. Entonces, lo único que les pido es que pongan atención a los colores en la leyenda de las diapositivas que siguen. Todo lo que es azul son las simulaciones, son lo que he hecho yo. Las observaciones están con una leyenda anaranjada y esas observaciones no las he hecho yo, sino mis colaboradores con instrumentos. Y algunos detalles técnicos están ahí en unas cajas negras y para esta charla no voy a mencionarlos, pero ahí los verán. Primero, ¿de qué se trata la simulación? Así como describí el modelo anterior, ahora también describo el modelo de este proyecto. Igual, la misma historia, uno tiene el modelado de uno de esos puntos densos en una nube molecular de una forma muy idealizada y entonces uno considera varias masas de ese punto denso y varias distribuciones de cómo está la materia distribuida ahí y qué tanta energía rotacional hay en ese punto, ese núcleo denso y cómo está distribuida esa energía rotacional y además, ahora, a diferencia de la simulación anterior, ahora introducimos campo magnético y en el caso anterior no pusimos campo magnético. Entonces, las ecuaciones ahora son diferentes. Antes les mostré que era la hidrodinámica del gas. Ahora, en este caso, cuando hay campos magnéticos, tenemos que considerar magneto-hidrodinámica. Es cómo se mueve un gas con campos magnéticos, un gas que tiene que estar ligeramente ionizado, al menos, o sea, realmente es un plasma, lo que estamos modelando acá. Igualmente también autogravedad y también toda la parte de termodinámica y en este caso también esa última línea que tiene el número 4 es que es algo un poco más técnico, que es que la magnetodinámica, esas ecuaciones están en lo que se llama un régimen no ideal. Pero para efectos de la presentación esto no importa mucho. Entonces, ¿cómo es que se hace una simulación de estas? Lo que uno hace realmente es dividir el espacio y también el tiempo en números que son discretos. Es decir, si uno se imagina una recta numérica, existen todos los puntos en esa recta numérica. Y cuando uno discretiza, lo que hace es imaginarse que solo existen algunos de esos puntos, como para aproximar lo que ocurre en el mundo continuo en el que vivimos. Entonces uno divide el espacio en pequeños lugares que se llaman celdas y eso ahí en cada celda es que se resuelven las ecuaciones. Y si uno corre la simulación, esto es lo que obtiene. Ese es el resultado de la simulación. Es un corte vertical y ahí esa línea en el medio de la simulación que pueden ver es ahora el corte vertical del disco de acreción. Tienen que imaginarse eso en 3 dimensiones. Y lo que está saliendo de ahí es el chorro o jet durante la formación de la estrella. Entonces ahora vamos a aplicar eso a un sistema muy particular que se llama IRAS 21078 más 5211. Bueno, es un nombre muy extraño, pero ese es el nombre de ese objeto astronómico.
Y en el centro de esa imagen que ven ahí hay un punto rojo. Ese es el jet que vamos a tratar de simular. Pero nuevamente, allí hay una escala y van a ver barras de escala en todas esas diapositivas y nos vamos a ir acercando poco a poco. En ese caso, esta es de 2 parsecs y entonces podemos ver toda la nube molecular. Entonces ahora nos podemos acercar y tratar de ver con otro instrumento qué es lo que está pasando en el centro de la nube molecular. Y en este caso, uno puede ver que ese centro no es muy suave, no es muy, no es, es un poco rugoso, tiene esos fragmentos que ven ustedes ahí y esa parte que tiene color rojo es la parte más densa. Entonces, se puede ver algo interesante. Si uno cambia de instrumento, pero no cambia de escala, entonces puede ver aquí que hay un material que está saliendo de ahí. Y ese es el chorro. Realmente, en español uno debería decir técnicamente un eflujo o un flujo de salida que está saliendo del lugar donde se está formando la estrella. Así como en las simulaciones que les acabo de mostrar. Y entonces, en ese punto, donde dice Disk and Protostar, la etiqueta de la izquierda, allí es donde se está formando la estrella. Y sin embargo, como les dije antes, 20.000 unidades astronómicas es más o menos el tamaño de lo que yo estoy simulando, la parte de afuera. Entonces, una cosa que se puede hacer es superponer a esto la simulación que yo hago. Entonces, en la simulación esta que acaban de ver, se produce ese flujo de salida y si uno lo ve desde lejos, eso es lo que puede ver. Perfectamente calza bastante bien con las observaciones. Y lo que uno puede ver es que la mayor parte de ese material está cayendo hacia el centro, ven las flechas, y en cambio el material que está dentro de esa parte blanca que ven ahí, esa superficie blanca más bien está saliendo de ahí. Entonces, durante la formación de una estrella hay material que entra y hay material que sale. Este, y bueno, otra cosa que podemos hacer, bueno, esta parte me la voy a saltar, son detalles un poco más técnicos de cómo está lanzado, o cómo es que, por qué sale este material, pero es debido a campos magnéticos que sale este material. Pero una cosa que podemos hacer es ahora acercarnos bastante más hacia el centro de esta nube molecular y ver qué es lo que está pasando realmente alrededor de la estrella en formación. Y aquí lo que están viendo son esos puntos de colores, son observaciones del disco de acreción. No sé si han escuchado alguna vez el efecto Doppler, pero en la luz lo que ocurre es que cuando un material se mueve hacia donde está uno, la luz se vuelve un poquitito más azul y cuando se aleja de donde está uno se vuelve un poquitito más roja. Entonces ahí el efecto está exagerado y entonces uno puede imaginarse que hay un material que rota, porque una parte que va hacia nosotros y otra parte que se aleja de donde estamos nosotros. Pero no necesitan imaginárselo mucho, porque yo fui al catálogo de las simulaciones que había hecho y encontré una que en algún momento se parece mucho a esas observaciones. Y entonces uno puede ver ahí por detrás, como lo acaba de poner, eso sí es la simulación, el disco de acreción y el chorro que se está lanzando desde cerca de donde se está formando la estrella. Entonces, en el centro de ahí se está formando la estrella y este chorro es de un origen también que tiene que ver con campos magnéticos, pero es diferente del origen del chorro, bueno, del flujo de salida o de flujo de las escalas más grandes que acabo de mostrar en las diapositivas anteriores. Entonces, eso fue muy interesante, fue una cosa interesante durante mi doctorado, porque cuando mi tutor del doctorado, la persona que dirigía mi investigación, yo le pedí que si podía trabajar en este tema. Él me dijo, bueno, sí te puedo dar este tema, pero ese tema tenés que estar consciente de que es muy difícil observarlo en un sistema observacional porque está muy metido dentro de la nube molecular. Y la nube molecular es muy densa y por ende es muy difícil que la luz nos llegue de ahí, es opaca. Es como cualquier material denso también en la Tierra, es opaco. Entonces uno puede tratar de observarlo con ondas de radio, pero se necesitan instrumentos cada vez más y más grandes. Y por pura casualidad, después de haber trabajado en esto 3 años, en el último año de mi doctorado, nos contactó
un equipo de investigadores observacionales de Italia, que había logrado observaciones de ese sistema y estas zonas que tienen esos puntitos anaranjados que tienen en esta diapositiva y muestran con un detalle increíble cómo se está lanzando ese material y que va siendo parte del chorro. Entonces, eso fue algo inesperado e increíble y por dicha nosotros teníamos simulaciones con ese nivel de detalle requerido por las observaciones para poder compararlas y ver si la teoría que está detrás de cómo se lanzan ese tipo de chorros era correcta o no era correcta. Entonces, estas observaciones se obtuvieron con una técnica que se llama VLBI. En inglés es Very Long Baseline Interferometry, es interferometría, un tipo de interferometría, pero puesto de una forma muy sencilla, es que radiotelescopios de todo el mundo, en este caso fueron 26 que cubren todo el mundo, trabajan simultáneamente y observan un mismo objeto al mismo tiempo todos. En este caso fueron 24 horas y fueron 26 radiotelescopios en todo el mundo, los que lograron entonces penetrar tan dentro de la nube molecular para ver qué es lo que nos estaba llegando. En ondas de radio con esa precisión tan increíble. Y entonces lo que uno puede hacer es poner las simulaciones por detrás, como ven ahí, y esas líneas azules que ven es la mejor simulación de lo que nosotros creemos que están haciendo esos puntitos anaranjados. O sea, por qué los puntitos anaranjados se mueven como se mueven. Y de hecho, eso lo publicamos en un paper, en un artículo. Eso es siempre, los resultados de investigación se publican en artículos en revistas especializadas científicas. Son artículos en general muy aburridos para el público en general, pero nos permiten a nosotros avanzar cada vez más y más y más en un tema. Y en otra serie de artículos hicimos incluso unos ajustes para ver cómo es que correspondían las simulaciones y las observaciones y cada vez más detalle vimos que realmente sí coinciden. Y entonces la conclusión es que, bueno, estos diagramas de la derecha me los voy a saltar, pero explican por qué funciona, cómo funciona este chorro, cuál es el mecanismo con el que se lanza el material en el chorro, pero es una combinación de eh, un exceso de cantidad de movimiento angular, como ponerlo así, de rotación, por decirlo así, que no permite que el material esté en una órbita circular y entonces intenta moverse hacia afuera, pero en esa región donde está el chorro, el campo magnético es muy fuerte y entonces lo único que puede hacer ese material es ser guiado por el campo magnético hacia afuera, porque el campo magnético va en dirección hacia afuera ahí. Entonces, así es como el chorro se lanza. Y entonces, también vimos que con esas observaciones pudimos, el equipo italiano logró medir el campo magnético allí tan cerca de la protoestrella, información, y descubrimos que también coincide muy bien con las simulaciones. Entonces, realmente creemos que sí encontramos, al menos en este caso en particular, cuál es el mecanismo correcto, porque habían varias hipótesis, varias teorías al respecto de cómo es que se lanzan este tipo de chorros. Entonces, otra cosa que quería mencionar es qué pasa con más efectos termodinámicos, es decir, con más efectos de calentar y de enfriar el ambiente alrededor. Les decía que las estrellas masivas tienen un impacto en el medio en el cual se forman y eso es lo que se llama retroalimentación estelar o en inglés stellar feedback. Y eso es lo que está haciendo un antiguo estudiante de maestría, que tienen ahí la foto de él en la parte inferior derecha de la pantalla, Joshua Barquero, y ahora está haciendo un doctorado en la Universidad de Duisburg-Essen, continúa ese tema. Y lo que ocurre es que ahí tienen en la parte izquierda esas simulaciones y ven unas partes que están en amarillo. Es como la estrella, cuando ya empieza a nacer, empieza a lanzar radiación a su alrededor. Entonces, por eso está ahí esa imagen para que vean la radiación
que está lanzando esa estrella y puede ionizar el material, es decir, arrancarle electrones a los átomos de hidrógeno. Y entonces empieza a empujar el material hacia afuera. Es como si la estrella ya no quisiera comer. Entonces reduce la cantidad de materia que puede llegar hacia la estrella y eventualmente puede incluso determinar cuál es la masa máxima que puede alcanzar esa estrella. Entonces, eso es una pregunta que todavía no está bien resuelta en la comunidad de formación estelar. Y Joshua está trabajando en eso y yo todavía estoy ahora co-supervisándolo aquí remotamente en Costa Rica. Se invirtieron los roles porque durante su maestría yo lo estaba co-supervisando en Alemania. Cuando yo estaba en Alemania, él estaba aquí. Ahora yo estoy aquí y él está en Alemania. También quería hablarles sobre otro problema que se puede atajar de una forma un poco diferente, otro tipo de simulaciones. Uno de los problemas que no sabemos cómo se resuelven, tenemos solamente unas ideas de cómo se resuelven durante la formación de una estrella, es que no sabemos cómo es que las estrellas obtienen su tasa de rotación. Entonces, realmente tenemos modelos del interior de la estrella, esta es la escala del interior de la estrella, donde sabemos cómo se distribuye esa rotación por dentro, pero no sabemos realmente de dónde viene, porque, bueno, realmente sabemos de dónde viene, viene del disco de acreción, pero es demasiada rotación. Entonces, se tiene que encontrar alguna forma de explicar cómo se quita esa cantidad de movimiento angular. El término correcto sería eso, cantidad de movimiento angular, y permite a la estrella existir, porque si hay demasiada rotación, la estrella, al menos la parte exterior se desbarata, no puede estar rotando demasiado rápido y no puede estar cohesionada, porque, digamos, si ustedes se montan allí donde está rotando la estrella, uno diría que es la fuerza centrífuga, realmente desde un punto de vista de un observador normal, no es la fuerza centrífuga, sino que tiene demasiada velocidad de rotación como para mantener una órbita circular, entonces se empezaría a desbaratar, se empezaría a ir para afuera el material en lugar de entrar. Entonces, eso es un problema que está en investigación activa y una de las cosas que yo hice en mis simulaciones del jet fue medir cuánta de esa rotación puede llevarse ese jet, ese chorro para afuera. Entonces, resulta que si uno hace esas mediciones, uno puede utilizar eso, esas mediciones, y ponerlas en un otro tipo de código que es un código de evolución estelar. Ese es para saber qué es lo que ocurre adentro de la estrella. Y los resultados que son preliminares, todavía no están publicados, son que el chorro parece que sí nos permite explicar la existencia de esas estrellas con su tasa de rotación. Ahora, qué tanto esas tasas de rotación se corresponden con lo que uno observa? Es algo que todavía está en investigación. Pero lo que quiero decirles es que incluso una de estas simulaciones se conectan no solo incluso con observaciones, sino con otros tipos de modelos. Y en este caso, mi estadía en Ginebra fue para entender qué es lo que pasa con la rotación desde la escala de la nube molecular, el disco de acreción, hasta llegar al interior de la estrella. Y para también ir compensando un poco el tiempo perdido y tomar sus preguntas, voy a hablarles sobre un comunicado de prensa que salió hace pocos días por parte aquí de la UCR que tiene que ver con uno de estos trabajos y cómo hemos podido pegar estas simulaciones a otro tipo de observaciones. Entonces, esta es una imagen del cielo nocturno. Y ahí ustedes ven la constelación de Cefeo casi en el centro de la pantalla. Y entonces podemos acercarnos cada vez más hacia lo que empiezan a ver ahí, que son nubes moleculares que están en esa constelación de Cefeo. Y vamos a acercarnos hasta donde se está formando una de esas estrellas que se llama
HW2. Entonces, si uno se acerca mucho, perdona, aquí dura un toquecillo en cambiar la diapositiva. Entonces, uno obtiene esto, una imagen bastante borrosa, que es lo que se está observando. Y antes, solo lo que se había observado era el chorro. Es por eso que está alargado, porque realmente corresponde al chorro. Es el flujo de salida, pero nunca se había observado el flujo de entrada, es decir, cómo se está alimentando esta estrella y había muchas teorías sobre cómo es que se estaba alimentando esta estrella. Y realmente, bueno, lo que nosotros propusimos, hemos ido proponiendo la comunidad a la que pertenezco durante la última década al menos, es que se alimentan por medio de discos de acreción. Pero antes había otras ideas, como que las estrellas masivas se forman por la colisión de estrellas de baja masa, etcétera. Entonces, ahora podemos ver con las observaciones que hicieron mis colegas italianos con un instrumento en Estados Unidos, cómo se ve el material cuando está siendo acretado o atrapado por la estrella, que es ese punto blanco que tienen ahí. Y esos colores, ahorita explico bien qué son, pero las diferentes imágenes que están viendo ahí se obtienen al observar transiciones moleculares de diversas, perdón, de la molécula de NH3, que es amoníaco, y varias temperaturas donde uno puede ver, o sea, realmente son varias, lo que llamamos transiciones electrónicas, ¿verdad? O sea, cuando un electrón se mueve entre orbitales de un átomo, entonces puede emitir o absorber luz, entonces eso es lo que están viendo ahí específicamente en ciertas líneas. Y eso nos puede permitir ver cómo es que el material se está moviendo. La escala de atrás ahorita viene, ahorita entonces acaban de ver las simulaciones, cómo eh, se pueden sobreponer a las observaciones. Y ahí está la escala de atrás. Esos colores que están ahí, realmente lo que nos dicen es la velocidad en la línea del observador. O sea, la luz que nos llega hasta nuestros ojos, bueno, hasta el instrumento, desde ese lugar, cuál es la velocidad que tiene en la componente dirigida en esa dirección del observador. No me gusta llamarle velocidad radial porque hay varias direcciones que uno puede llamar radiales. En este caso es la velocidad en esa dirección del observador. Y entonces, las simulaciones, que es eso que tienen encima, muestran que hay un jet en ese sistema, aunque no está ahí en la parte de atrás, pero en ese sistema está uno de los jets más potentes que podemos observar en estos sistemas de formación estelar masiva. Y por ende era importante que la simulación tuviera un jet. Y además ven el disco de acreción y ven también alrededor de ese disco de acreción están esas líneas que nos muestran como una especie de caída y un poquito de rotación. Entonces, eso fue de lo que se trató este proyecto, de ver que realmente cuando uno hace el modelo y uno compara las velocidades que obtiene con las observaciones y con las simulaciones, resulta que el material sí está cayendo en efecto y moviendo ligeramente, se está moviendo en rotación ligeramente. Entonces, con eso uno puede concluir realmente que sí existe ese disco de acreción y aunque eso en general ya lo esperábamos, la realidad es que para ese sistema en particular no se había observado y causó muchos debates a lo largo de varias décadas. Entonces es como que finalmente en este sistema en particular se vio y con un detalle increíble. Hay un par de detalles, eso voy a devolver una diapositiva para acá. Esta es la simulación que puedes ver acá. Es un video de la simulación, ahora en 3D. Antes les mostré un corte vertical de esto. Y entonces pueden ver igual el material, cómo está acercando y cómo esto va evolucionando en función del tiempo. Entonces, lo interesante es que con las observaciones, em, se logró obtener la tasa de acreción, o sea, qué tanto material se está
la estrella está comiendo, por decirlo así, en el tiempo. Y es de dos masas solares cada 1000 años. Es decir, que se está comiendo esa protoestrella allá adentro. Bueno, ya es casi una estrella, de hecho. En el centro de ese disco de acreción está comiendo dos masas como las de nuestro Sol cada 1000 años y ya tiene 16 adentro. Entonces es verdaderamente un monstruo en formación. Eh, y bueno, con esto, nuevamente les pedía disculpas por el retraso y estoy a su disposición para cualquier tipo de pregunta que ustedes tengan. Con todo gusto. Muchas gracias, André. Extremadamente interesante y me parece que muy bien tu forma de explicarlo. Eh, no sé si hay preguntas del público. Jimmy. Permítame Creo que porque sí, sí, tengo que déjeme permitirles abrir autorizarles el micrófono. Vamos a ver, en un segundito, no me lo esperaba así. Creo que ya deberías. Hola, hola, hola. Sí, adelante, Hola. Jimmy. ¿Todo bien? Sí. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la charla, estaba muy chida, muy interesante. De ahí me surgieron dos preguntas. Mm. La primera es sobre la diapositiva del problema del momento angular Ujú. y es sobre, digamos, por qué la velocidad de rotación se dispara cuando se alcanza, digamos, la masa No, en de la realidad masa. aquí fue que no Ajá. expliqué muy bien qué es lo que están viendo por cuestión de tiempo, pero se lo explico ahora. Este es el resultado que se obtiene haciendo la simulación de lo que pasa dentro de la estrella. Este, y entonces yo pongo el jet mientras puedo y en algún momento lo apago para ver qué es lo que pasa. Y entonces resulta que si la estrella o la protoestrella nada más aquieta la rotación, el momento angular y la masa por medio del disco de acreción y no está el jet, rápidamente se dispara esa rotación. Es esta velocidad angular que tienen acá. Respecto a la velocidad angular crítica, que es la velocidad angular máxima que puede tener para seguir siendo estrella. Pero eso es una muy, muy buena pregunta. Muchas gracias. Tenemos acá a Santiago Piña con una mano levantada. Ya en principio pueden, bueno, no sé si en principio vamos a, pero ya creo que ya podrían activar su micrófono sin que yo tenga que hacer nada. Santiago, adelante. Por- Me pareció en particular muy interesante el aspecto de que uno pueda hacer una simulación y en vez de simplemente realizar cálculos, verdaderamente observar qué es lo que está pasando. Yo tengo tres preguntas. La primera sería, ¿qué tipo de software y qué tipo de hardware se usaría para este tipo de simulaciones? ¿Y cuánta memoria se ocuparía y todo eso? Muy buena pregunta. Tengo una de las diapositivas. Bueno, por cierto, las ecuaciones son estas, si alguien tiene el interés, pero una de las diapositivas acá. Estas cosas se miden usualmente en la cantidad de horas que cada CPU, todos estos códigos se corren en paralelo, o sea, muchos CPUs al mismo tiempo, y la cantidad de horas que requiere cada tipo de simulaciones. La que estaban viendo que comparamos con las observaciones, la de los chorros, era esta, entonces se requieren 50.000 horas de CPU aproximadamente. Eso es para dar un número concreto, pero realmente para dar una idea así, se requieren para ese tipo de simulaciones alrededor de 60 núcleos, o sea, 60 CPUs por alrededor de 2 meses por ahí para esta resolución. Sin embargo, la primera simulación que les mostré, a pesar de no tener campo magnético, era en 3 dimensiones y esta simulación sí fue monstruo. De hecho, yo hice el análisis de esta simulación cuando yo entré a hacer mi doctorado. Ese fue mi primer proyecto de doctorado. Fue el análisis porque esta simulación duró 1 año y medio corriéndose en 4000 núcleos. Entonces se requiere una infraestructura computacional muy, muy grande. De hecho, esa creo que
puede ser que no la tengamos en el país en este momento. Pero para correr el otro tipo de simulaciones sí tenemos esa infraestructura en el país. La cosa es que para poder observar, para poder comparar contra observaciones, se requiere correr muchas de estas simulaciones y ver cuál de ellas es que se le parece más. Por ejemplo, aquí tienen en esta diapositiva varias de estas simulaciones y son ligeramente diferentes dependiendo de cómo uno cambie los parámetros. En este caso, por ejemplo, la distribución de la rotación era ligeramente diferente. Aquí había un poco más de campo magnético, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, uno para poder comparar tiene que hacer un montón. Y el catálogo que hice fue de 31 simulaciones que está en este artículo. Muchas gracias. De hecho, eso hizo que me surgiera otra duda. ¿Hay algún proyecto que involucre ejecutar estas simulaciones en una GPU para quizá poder Lamentablemente paralelizar más la cosa? todavía no. El software para esto, que es el software base, es Pluto, el que resuelve estas ecuaciones, las de magnetodinámica, o sea, conservación de masa, de momentum, la ecuación de inducción, que es para campos electromagnéticos, y la conservación de la energía. Solo esta parte la resuelve el código que se llama Pluto y todavía no está disponible de una forma estable al menos para GPU, pero se está trabajando activamente en esto a nivel europeo. Hay dos códigos que están siendo beneficiados por financiamiento especial para poder hacer eso, porque es necesario moverse hasta ahí, pero no es trivial completamente en este tipo de simulaciones, porque hay que considerar muchísima comunicación entre las partes de un proceso y yo no soy muy, bueno, no conozco muchísimo sobre computación en GPUs, pero tengo entendido que esa parte de comunicación sí es bastante crítica, hacerla bien con GPUs, que no necesariamente es tan difícil hacerla con CPUs. Muchísimas gracias. Listo. También, en una parte mencionaste que el espacio se divide como en celdas. Entonces, mi pregunta era si para esto se trabajaba con números enteros o int No, o con números reales o float. no, es decir, uno tiene dos cosas. Uno tiene números enteros para designar, para numerar cada una de estas celdas, ¿sí? Pero la posición es un número real normal, ¿verdad? O sea, la posición se representa por un número real. Es decir, este, la posición de esta celda puede ser 2,3 unidades astronómicas o 20,8 unidades astronómicas. Eso no hay ningún problema. Pero es la celda número 10 o es la celda número 15, etcétera. Entonces, la computadora, digamos, podría como decir, este objeto se ubica en la celda 2,5 o solo podría trabajar digamos, por ejemplo, celda 2 o celda 3, no podría haber intermedio. No, es que hay que imaginarse una tabla de números ordenada. Entonces, el número de las filas, digamos, imaginarse por un momento, sería el número de celda, nada más la identificación de esa celda, ¿ok? Por ponerlo de una forma muy fácil. Y una de las cantidades que pertenece a esa tabla es la posición real en el mundo real de esa celda. Entonces, eso sí es un número, un número no entero, o sea, un número real. Y de igual manera, la velocidad. Entonces, eso también es un número real, pero es la velocidad en la celda número 8 o en la celda número 15, ¿verdad? Porque están ordenadas con un número entero. Ah, ok, muchas gracias. Y ya para concluir, me imagino que estas simulaciones generan una cantidad masiva de datos. Entonces, ¿cómo es que se almacenan estos datos? En la práctica, simplemente con discos, ya sea discos duros o estado sólido, yo trabajo simplemente con discos duros, pero lo importante en mi caso, si hay un sistema de respaldo bueno que está en Alemania, porque sí es importante tenerlos en sistemas de respaldo en donde haya redundancia, es decir, que tiene que haber varias copias de lo mismo por aquello de que hubiera algún tipo de pérdida de datos por algún evento externo. Entonces, sí es importante manejar eso, pero aparte de eso, no son datos
que todavía son manejables, son cargables en memoria, al menos una parte de esos. No toda la simulación, sino que uno trabaja por pedazos y esos pedazos sí todavía se pueden cargar en memoria sin mucho problema. Ah, ok, muchísimas gracias. ¿Cómo es tú? Tenemos a Jessica también con una pregunta. Jessica Rodríguez. Sí, eh, us- bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la charla, estuvo muy interesante. Y segundo, usted mencionó que cuando la temperatura sube rompe enlaces químicos y uno puede estar seguro de que se formó una estrella compañera. En Eso fue como realidad, la... no, hay Ajá, muchas mejores probabilidades de que este fragmento, una vez alcanzando esta disociación de hidrógeno, bueno, pasa al siguiente estadio de la formación estelar y lo que ocurre es que hay, vamos a ponerlo de esta forma, la energía gravitacional debido a la gravedad está entre todas las estrellas, al final, estrellas y protoestrellas, estrellas de neutrones y todo lo que ustedes quieran que sea un cuerpo así. Todo existe por intentar resistir la gravedad, ¿verdad? En este caso, en el primer estadio, la resistencia a la gravedad venía de la presión térmica generada por el gas de hidrógeno diatómico. Y una vez que ocurre esta disociación de hidrógeno, entonces lo que ocurre es que la energía gravitacional, en lugar de usarse para calentar más este fragmento, de forma que haya más presión este, térmica, lo que se usa es para romper esos enlaces. Entonces, como esa energía gravitacional se está usando para romper enlaces, se puede haber un segundo colapso gravitacional. Y entonces aquí está más o menos a escala, ese puntito blanco que está aquí, esa escala, ¿cuál sería el nuevo tamaño de la protoestrella? Entonces es mucho, mucho más pequeño después de ese proceso que en esta primera parte del proceso. Entonces, al ser más pequeño, debido a que la fuerza es presión por área, el área es mucho más pequeña, entonces la fuerza del gas que lo rodea se vuelve más pequeña, entonces es más estable. Y eso es lo que nos dice que podría seguir evolucionando a esas otras etapas. Mientras está en esta etapa, como lo vieron en el video, pueden ocurrir muchas cosas, como que se desgarre debido a fuerzas de marea, uno de estos fragmentos. Esa es una de las cosas que puede pasar. ok. Y digamos, ¿a qué temperatura ocurre la disociación de hidrógeno? 2000 Kelvin, que es esta línea de acá. Muy caliente. Y ya última pregunta, uno para llevar la carrera de astrofísica, ¿dónde la lleva? Vamos Digamos, a ¿en ver. qué universidad La forma de estudiar astrofísica es sí? primero, normalmente en todo, digamos, ese es el camino normal, hay muchos caminos, pero el camino normal es estudiar física primero y luego astrofísica es una especialización. Entonces, normalmente uno lo que haría sería estudiar una maestría o un doctorado que tenga que ver con astrofísica. En mi caso particular, mi maestría realmente fue en física, pero mi tesis fue en astrofísica. Como les decía Gerardo al principio, trabajé también en el tema de estrellas de neutrones, pero ya con eso sería demasiado en la presentación. Y durante el doctorado trabajé en todo esto que ustedes están viendo y ahora como profe, este es mi tema principal de investigación también. Y bueno, durante mi tiempo en Ginebra trabajé con evolución estelar, pero realmente se trata más del tema que uno está investigando que de un título. En este país, digamos, mi doctorado, realmente el doctorado dice doctor en ciencias naturales y dice el tema de mi tesis. Y eso es todo. En realidad, en este país tenemos un poco la mala costumbre de tener títulos que son tan extremadamente específicos que entonces nos cerramos mucho a las cosas que puede hacer alguien todavía con las herramientas que va aprendiendo. Entonces, yo diría que hay que fijarse menos en específicamente qué dice y más en el tema de investigación y en las herramientas que se ocupa aprender para tener ese tema de investigación. Ok, muchísimas gracias. Con gusto. Y tenemos de nuevo a Jimmy. Jimmy ya. Oh. Hola, hola, de nuevo. Bueno,
Aparte del impacto que tienen los chorros dentro de las protoestrellas, tienen un impacto ya sea en la evolución del entorno estelar o galáctico. Sí, de hecho, eso es un tema, eso es una muy buena pregunta, es un tema que se está investigando fuertemente sobre el caso de qué es lo que ocurre en el resto de la nube molecular. Todavía uno lo puede ilustrar, porque esta es una ilustración que hice yo, a mí me gusta mucho hacer ilustraciones, la gente del TEC lo sabe bastante, y aquí uno puede ver unos espacios vacíos que están acá. Esas cosas serían esta parte azul que está ahí, que es como la retroalimentación o el impacto que tiene, como lo llamaba usted, las estrellas masivas en los alrededores. Y entonces crean algunos vacíos. Realmente no son completamente vacíos, pero hay gas que está ionizado en estas partes. Entonces sí cambia bastante la dinámica de dónde se forman más estrellas, menos estrellas. Y en el caso de la galaxia, bueno, esto es muy poco, son 5 parsecs, ¿verdad? Hay que irse a escalas de kiloparsecs para ver la galaxia entera. Pero una de las cosas más sorprendentes que este, han salido como consecuencia del telescopio James Webb es la presencia de un montón de burbujas, se llaman así en inglés bubbles, que están distribuidas en las galaxias que se observan. Entonces es algo muy, muy interesante. Porque resulta que con las imágenes de telescopios como el Hubble en el espectro visible, se veían más como así como esta ilustración, en la realidad están llenas de agujeros si uno las observa en otras longitudes de onda, en este caso infrarrojo, que es la parte más importante del James Webb. Y entonces, ese montón de burbujas, lo que se cree es que son precisamente producto de esta retroalimentación de las estrellas masivas. No solamente de la etapa de formación, que era lo que les expliqué que está haciendo este estudiante de doctorado acá, sino también sobre todo, de hecho, incluso durante la etapa final, que sería cuando explotan como supernovas. Entonces, como estas estrellas masivas se forman en grupos, no se forman solas, al menos así es como se observa, esas regiones de gas ionizado, de donde está el feedback, se empiezan a juntar y se vuelven burbujas cada vez más grandes y esas sí pueden alterar la dinámica galáctica. Y por ende también, bueno, yo no soy muy experto en dinámica galáctica, pero sí puedo decirles que la tasa de formación estelar es uno de los, o sea, encontrar de dónde viene la tasa de formación estelar que se observa, es uno de los problemas más importantes sin resolver de formación estelar a escalas grandes y además, corresponden, por cierto, a las escalas más pequeñas de la gente que lidia con cosmología. Entonces, ese valor, al menos, aunque es un número, para ellos un número de todas las estrellas que se están formando en la galaxia y que no tienen mucho que ver con el teje-maneje de lo que hago yo, pero sí al final de lo que hago yo, en algún momento se debería de ajustar ese número y se podría explicar incluso cosas que tienen repercusiones a escalas tan grandes como la deformación, la escala de formación de galaxias y por ende incluso escalas cosmológicas. Muchas gracias. Un gusto. Bueno, tenemos aquí a Santiago Piña. Muy buenas. Esta pregunta sería más como a nivel personal, más o menos cómo fue el proceso de dar ese salto de estudiar aquí en Costa Rica e ir a estudiar a Alemania a sacar un doctorado. ¿Fue por algún programa que hay aquí para eso? ¿Cómo fue? Sí, para estudiar mi doctorado lo hice con una beca del Servicio Alemán de Intercambio Académico, que se llama, las siglas en español son DAAD. Este, y bueno, ellos tienen becas para hacer el doctorado en Alemania. Y bueno, el doctorado que yo hice es un doctorado tradicional, o sea, basado exclusivamente en investigación y no se llevan cursos. Y bueno, también, bueno, las estancias postdoctorales fueron financiadas de diversas formas, pero la de Suiza específicamente sí fue financiada también por medio de una beca
aunque un postdoc normalmente es un trabajo, propiamente un trabajo, y no tiene nada que ver con un grado académico, pero en Suiza sí hay una forma de hacerlo con una beca, lo cual no es común. Normalmente se financia con un trabajo común y corriente. Y entonces esas becas sí se pueden conseguir, se llaman becas de excelencia de la Confederación Suiza. Y yo gané esa beca de excelencia para hacer postdoctorado em, en el año académico 2023-2024. Y así es. Ahora, salto respecto a cómo es que uno se siente de manera personal. Bueno, claro, en Europa se hace investigación de altísima calidad en la que nosotros tenemos muchísimo que aprender. Y de hecho, bueno, ahora toda la investigación está conectada por todos lados, como ustedes pueden ver en los artículos que mencioné, son grupos de investigadores extremadamente internacionales. Muchos de ellos no los conozco en persona, de hecho. Este, y de ahí uno puede continuar siempre desde Costa Rica. Ahora, durante los estudios, el tipo de nivel, debo decir que la educación que se da en Costa Rica es de muy alto nivel y yo nunca me sentí en ningún tipo de desventaja respecto a lo que sabía comparado con mis compañeros alemanes. Eso es algo que yo también defendí de la educación como es en Costa Rica, al menos en la educación superior, tengo que ser también completamente franco, no necesariamente es así con la educación secundaria, pero sí la educación superior tiene el nivel necesario para que, bueno, la persona que consiga graduarse de un bachillerato, de una licenciatura o una maestría, de aquí tenga las herramientas básicas necesarias para hacer este tipo de proyectos afuera de aquí, sin mucho problema. Muchísimas gracias. Con gusto. Muchas gracias a, bueno, aquí tengo a William, que quiere alzar la mano. William, no veo tu nombre completo, pero el que estás pidiendo en el chat. A ver si te puedes activar tu micrófono. Se No, escucha. sí, adelante. Bueno, buenas noches. Primeramente, muchas gracias por la charla. Estuvo muy interesante. Y quería preguntar que cuántos años tardó en especializarse en astrofísica. Em, Vamos a ver. Esa es una pregunta que todos los que estudiamos física sabemos que hay una parte teórica y una parte en la realidad. Este, eh, la maestría técnicamente debe durar 2 años. Esa sí es una limitación muy importante, lo que voy a decir a continuación, que tenemos en Costa Rica. Lamentablemente, no hay financiamiento para que uno esté dedicado 100% a una maestría. Entonces, normalmente a uno le toca que trabajar mientras está haciendo la maestría. Trabajé, de hecho, como profesor, dando los cursos introductorios aquí en la UCR y trabajé un año en el TEC. Este, y durante ese tiempo, bueno, entonces fueron 4 años, duré el doble de lo que debería haber durado. Eso es una cuestión que como país tenemos que intentar resolver. Y el doctorado, fueron 4 años. Lo usual que den financiamientos para 3, pero las becas del DAD son para 4 años. Y es también porque normalmente la gente le dan 3 años y después está pidiendo prórrogas. Entonces, con el DAD son de una vez 4 años, pero no hay prórroga. Entonces, eso ya una vez que uno tiene el título de doctorado, ahí se acabó el proceso, al menos para nosotros. Hay países como Alemania, Austria o partes de Suiza donde sí se pide un título además del doctorado, que es la habilitación para poder ser contratado como profesor universitario. Y eso vi todo el proceso como lo hizo mi ex tutor del doctorado, porque lo hizo durante el tiempo que era yo estudiante de él. Y los postdoctorados son simplemente trabajos, es decir, ahí es donde uno tiene la oportunidad de practicar, de hacer investigación. Los trabajos de postdoc siempre son
mayoritariamente investigación. Tal vez en algunas instituciones se piden que uno colabore con labores de docencia, pero normalmente es casi tiempo completo de investigación. Entonces allí realmente es para establecerse como un investigador independiente y tratar de entender cómo es que uno plantea proyectos y cómo va la comunidad formándose, y qué es lo que está haciendo la comunidad para saber cómo hacer los proyectos de la forma más efectiva posible. Porque también, bueno, yo en mi visión, la forma en la que yo veo las cosas, es también responsabilidad de los investigadores, en mi caso ahora como en mi rol de profesor aquí en la UCR, de plantear proyectos que tengan alto impacto, que usen muy bien los recursos de investigación que se dan y que uno pueda también apoyar a los estudiantes para que los estudiantes también hacen parte del trabajo de los proyectos, para que aprendan lo más posible. Entonces, aprender a tratar con proyectos altamente competitivos y de alto impacto es una de las cosas que uno puede esperar aprender, sobre todo durante la parte de postdoctorados. La parte del doctorado es para aprender a ser independiente, para poder plantear, aunque sea algún proyecto después del doctorado, en el que uno ya pueda hacer con sus propias ideas. Pero ya proyectos más grandes, eso sí es durante los postdoctorados. Muchas Ok, gracias. muchas Oh, perdón. gracias. Es un gusto. Em, bueno, no tenemos más manos levantadas. Bueno, levantaste muchas inquietudes y bueno, estuvo muy bonita la experiencia. Y si no tenemos más preguntas, pues daríamos por concluida la charla de este día y los esperamos mañana, jueves 22 de mayo, para la charla sobre efecto Doppler y cubrimiento al rojo de las galaxias por parte de la doctora Xiomara Márquez. Muchas gracias, André, y muchas Un gracias a gusto. todos y a todas por su participación.